Hay un estira y afloja entre si Andrés Manuel sigue teniendo poder, si lo tiene la presidenta, si lo tienen los coordinadores parlamentarios. Entonces, lo que pasó con Rosario Piedra fue un claro ejemplo de lo que decíamos al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. No tiene el control en las cámaras, pero tampoco tiene el control político, pero tampoco lo tienen los propios coordinadores, porque de una u otra forma los han estado presionando. ¿Lo quisieras en tu casa? O sea, pregunta desde ahí. ¿Cómo lo vas a querer en tu país si no lo quieres en tu casa? O sea, ábrele la puerta a Trump y que entre. Ay, y tú sola, pues si ya abusó de alguien y si ya acosó y no sé qué, pues a Félix Salgado Macedonio ni se diga, ni afuera de la casa lo quiero. Son tiempos de jaca, sí. Son tiempos de hacer visible lo que te inconforma, de tener posicionamientos claros y de tener la lucidez suficiente como para entender hacia dónde vas y cuál es el propósito de tu jaca. Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Ania, bienvenida. Gracias. Ya te extrañábamos. Indira, bienvenida. Y bueno, aquí el tema de... Y ahorita nos vamos a ir con Ania, que trae información de primera, porque bueno, tú estás allá físicamente. Amigos con derecho. Amigos con derecho, ¿por qué? Respecto a esta reelección de Rosario Piedra como la que va a presidir la Comisión de Derechos Humanos, un organismo que se supone ser autónomo, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es, mientras oficialmente dicen que los 7 organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, la COFESE, el Coneval, van a ser eliminados, no ponen el CNDH, pero creo que aunque esté extraoficialmente, es parte de esos organismos autónomos que están eliminando, porque está siendo parte del gobierno oficial, del oficialismo. Entonces, ahora tenemos a una Rosario Piedra que desde antes, sí, porque esta es una reelección, desde antes ya tenía piedras en el zapato, ya venía cargando con todas estas cosas de derechos humanos desde las desapariciones, sí, que no les da seguimiento y aparte desaparecen del sistema también a gente, desde los niños con cáncer, bueno, podemos enumerar muchas cosas. Y también por otro lado se ve cómo se juega con temas como, por ejemplo, reabrir el caso Colosio, que es algo politizado, lo que le conviene a Morena. Entonces, Rosario Piedra se sabe que ha servido más de tapadera que de otra cosa. ¿De tapadera de quién? Pues del expresidente López Obrador, que por cierto se dice que la instrucción viene desde Palenque, ¿no? Entonces, aquí yo creo que a los que nos están cargando la chingada no es el rancho de Andrés Manuel López Obrador, sino que es el mexicano. Porque el día de hoy ni va a haber transparencia, ni va a haber derechos humanos y todo es en pos de Morena. Entonces, abro la conversación porque creo que aquí hay un juego morenista que también internamente se sabe que tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal están en el estira y afloje de estos 87 votos, hablando de lo de Rosario Piedra, pero que Claudia Sheinbaum está ahí en medio con otro grupo morenista, que ahorita también tú nos dices, porque tú en alguna mesa dijiste, Indira, que iban a empezar estos como latifundios, o sea, iban a estarse peleando las tribus internas de Morena. Entonces, bueno, Ania, cuéntanos tú qué onda, qué vives allá, qué ves en todo esto. Pues mira, de entrada la primera señal de lo que dijimos cuando tomó protesta Claudia, que ella no tenía el control de las cámaras, lo estamos viendo hoy. O sea, ella se aventó una declaración en la mañanera explicando que por supuesto que López Obrador no es quien se involucró, que no influyó para que se volviera a elegir a Rosario Piedra, cuando todos sabemos que Claudia tenía a su favorita,
que sí hubo pues un debate al interior del grupo parlamentario Morena en el Senado, y pues que al final hasta el propio Javier Corral tuvo que salir ahí como a justificar por qué al final votan otra vez por Rosario Piedra, la peor calificada, la que ha pasado, pues le pasó de noche todo el sexenio, nunca se manifestó en ninguna de las situaciones de violaciones de derechos humanos, no la vimos hablando con toda esta violación de derechos humanos y laborales en cuanto a la reforma judicial. Ahora se dedica a perseguir a legisladores de oposición, porque no sé si ustedes supieron que estuvieron algunos compañeros míos en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pegaron ahí una que otra pancarta manifestándose, etcétera, por el tema de la reforma judicial, y a la semana les llega una notificación de que van a ser pues citados para comparecer. O sea, amedrentación. Sí. Desde la Comisión de Derechos Humanos, imagínate, o sea, la que está para defenderte tus derechos y que además tendría que respetar cualquier tipo de manifestación, se está dedicando ahora a perseguir a la oposición. Pero lo que a mí me llama más la atención es justamente esta parte. Ahorita venía escuchando a Nacheli Ramírez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y ella decía, pues yo me siento muy agraviada porque no es el programa de derechos humanos que está impulsando Rosario Piedra, el que tendría que continuar en un país donde todos los días se violan derechos humanos a los periodistas, a los indígenas, a los niños, a los padres de familia, a los trabajadores del Poder Judicial, a la oposición, exacto, a la iglesia. Entonces, bueno, todos sabíamos que Claudia Sheinbaum tenía a su favorita en esa terna, y casualmente no fue la electa por los senadores, curiosamente. Y hay otra señal también muy interesante, porque ellos ya tienen los votos, pero aún así siguen atrayendo a más senadores. Y de oposición. Está el caso de la senadora del PRI, que se acaba de ir para Morena, y dices tú, ¿por qué siguen atrayendo senadores si ya tienen los votos? Pues porque Adán Augusto sabe que no tiene el control de sus propios senadores, como no lo tiene Monreal en la Cámara de Diputados. O sea, quieren más poder sobre el poder. Exacto, porque ellos saben que hacia el interior han tenido debates, han tenido divisiones, precisamente porque hay un estira y afloja entre si Andrés Manuel sigue teniendo poder, si lo tiene la presidenta, si lo tienen los coordinadores parlamentarios. Entonces, lo que pasó con Rosario Piedra fue un claro ejemplo de lo que decíamos al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. No tiene el control en las cámaras, pero tampoco tiene el control político, pero tampoco lo tienen los propios coordinadores, porque de una u otra forma los han estado presionando sus propios. Pero al final el resultado parece ser que tienen el control. Parece ser, ajá. Porque en medio de amenazas se supo que Adán Augusto, bueno, tú dinos, porque a mí me gustaría saber, ¿tú qué ves? O sea, tú viste que Monreal y Adán Augusto andaban ahí, o sea, físicamente en el trabajo, como se dice, ahí. Ajá, exactamente. ¿Qué viste? O sea, sí se ve esa rispidez entre ellos, porque dicen que Adán Augusto llegó a decir a los que no querían votar de Morena a favor de Rosario Piedra, es una directriz de Claudia Sheinbaum. Y de ahí vino la disputa entre Claudia y Adán Augusto, en donde dicen que, a ver, o sea, porque empezó a decir Adán Augusto que venía la directriz de la presidenta. Uh-huh. Entonces, la gente ahí empezó, bueno, pues no me queda de otra. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, sí, bueno, yo no estoy directamente en el Senado, yo estoy en la Cámara de Diputados, pero pasa muy similar, o sea, Bueno, sí quise decir eso, en la rama lo vimos ahora en la Cámara de Diputados con la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional respecto a la prisión preventiva oficiosa. Los diputados de Morena todo el día estuvieron subiendo a tribuna a defender todas las agravantes que le iban a agregar, entre ellas la defraudación fiscal, que todos sabemos que no necesitas poner prisión preventiva oficiosa para realmente perseguir a quien esté haciendo defraudación. El tema es que lo que querían imponer ellos era un terrorismo fiscal, y entonces todos los diputados de Morena todo el día subieron a debatir ese tema y a defenderlo, y al final sube el coordinador a decir, no, pues siempre no, vamos a quitar defraudación fiscal de los agravantes de la reforma.
Y ahí es donde te das cuenta que pues al final del día pues ni siquiera tiene control de sus propios diputados, ni siquiera les pasa como la línea a tiempo, los hace que hagan el ridículo todo el día y al final se sube él y dice, esto es lo que se va a hacer. Y eso es lo que quería saber, cómo se sentía esa parte de que viene de la directriz de don Augusto y Monreal. Y yo me imagino que eso mismo sucede en el Senado porque sucedió con la comparecencia de quienes estaban compitiendo para la Comisión de Derechos Humanos. Y uno de ellos que parecía que iba a votar diferente, pues en ese momento fue Javier Corral, y al final se avienta una explicación tan poco pedida como la de Claudia Sheinbaum diciendo, no, es que al final creímos que pues tenía que ser esta, ¿no? Aunque tenía mis dudas, pero al final creímos que tenía que ser esta. Pues claro, porque al final otra vez tu coordinador parlamentario te vuelve a dar línea, pero ahí te demuestra, uno, que Claudia no tiene control en las cámaras, o sea, va a estar batallando mucho. Y segundo, pues que los propios coordinadores tampoco están teniendo todo el control. Quizás lo tienen al final porque al final se alinean, pero seguramente les está costando muy caro. O sea, ¿para quién es la mayoría? Los madruguetes son en lo oscurito. ¿Tú qué opinas de esto? Pues en el rancho la chingada se ha de estar cocinando todo, pienso. O sea, la evidencia mayor de que López Obrador sigue siendo la figura de autoridad y quien decide estas situaciones, pues es él. Es lamentable porque se supone que tenemos una presidenta. Pues, ¿dónde está la presidenta? Porque ni siquiera la persona que ella empujó políticamente llegó al puesto. Entonces, cuando tú estás hablando que la amiga del presidente, porque así se presenta, no lo digo yo, lo dice ella es amiga de Andrés Manuel López Obrador, que además yo digo, su mamá, fíjense, yo tengo un recuerdo muy, muy, muy bonito de su madre, porque la acompañamos en su defensa y su causa en la búsqueda de su hijo desaparecido, que al final, fíjense, en un contrasentido, porque su hijo estuvo acusado, de hecho, de pertenecer a una liga comunista, ¿no? Pero yo siempre he pensado, pues somos seres humanos y el dolor de una madre siempre deberá de tener una compañía. Entonces, doña Rosario era una persona de verdad con una causa muy presente, que cuando le entregaron en el Senado, le entregamos porque fue nuestra legislatura, un reconocimiento. Yo me acuerdo perfecto que Rosario lo regresó a las manos del presidente y le dijo, yo no quiero esto hasta que no encuentre a mi hijo. Claro. Esa era doña Rosario Ibarra de Piedra. Cuando vemos a su hija ponerse, la síntesis. No, espera, presentarse como la amiga, ¿no? Según yo, la amiga era la mamá. Pero bueno, presentarse como la amiga. Sí, heredó la amistad. Heredó la amistad. Pero pues ella es amiga del presidente, con un descaro y un cinismo, porque efectivamente no ha habido resultados en una comisión tan importante como es la de Derechos Humanos, que además ha puesto en jaque a las tribus morenistas, porque sí hay voces disidentes que dicen abiertamente que ella no es la persona ideal para ocupar ese puesto, que no tiene resultados, que no tiene trayectoria y que solamente está usando la causa y el nombre de su madre. Imagínate lo grave que es eso. Claro. Sí, porque lo está usando, ¿no? Entonces, en esta falta de escrúpulos, pues llega, se hace los consensos, pero yo sí creo que lo más grave de todo es ¿en dónde está la presidenta? ¿En dónde está la presidenta? ¿En dónde está la presidenta? Y muchos dicen que es un juego, que se tiene que aguantar un poco, porque si no, es que en el medio del juego, entonces, en estos grises, entonces vámonos todos. Ajá, exactamente. Y entonces, ¿para qué eres presidenta? Exacto. Entonces, ¿para qué tienes ese cargo? Pues mejoras otra cosa, dedícate a otra cosa. No, es en serio. No, es en serio, sí. Es en serio. Además, sí, claro, Adán Augusto y Monreal son dos tiburones hechos a la medida del viejo priismo, porque también hay que decirlo, ¿verdad? De la línea. Está peor que el viejo priismo. De la línea, de la disciplina, de aquí el que se salga, es castigado y más les vale. Y bueno, pues es el juego que siempre ha sido. Pero si realmente representan una transformación para el país, como lo pregonan, pues entonces, yo repito, mi pregunta es, ¿dónde está Claudia Sheinbaum en todo esto? Un silencio. Pues es que no está, porque aquí es el punto que tocabas de tocar, es muy importante, me dejaste pensando, o sea, ¿dónde está la presidenta
¿dónde están las mujeres? Porque se supone que en su gabinete hay 12 o más mujeres presidiendo cosas. O sea, desde una Luisa María Alcalde hasta una Rosa Isela, son floreros, hasta Rosario Piedra Ibarra, que nos confundimos con los apellidos, sí, porque sí. Es lo mismo, porque se adueñó de esa amistad, como bien lo dices. Entonces, aquí el punto es, esas mujeres nos representan porque le están siguiendo el juego al de Palenque. O sea, es un tlatoani, es una secta. Yo siempre he dicho en esta mesa, me recuerda tanto a cuando Keith Raniere y las mujeres lo seguían y le decían y lo alababan, y Keith Raniere ya está refundido en la cárcel. Y junto con él se refundieron otras de sus mujeres. Unas se salvaron, nada más porque tienen poder para poder maniobrar ahí, unas mexicanas también. Pero deberían de haber estado en la cárcel. Entonces, aquí el punto es, están defendiendo lo indefendible. Espero que ojos internacionales, que ahorita somos el hazme reír, pongan un hasta aquí. Porque es que no puede ser que nacionalmente no se va a poner un hasta aquí, mira. Entonces es que ya perdimos la comisión. O sea, sí, está perdida, menos, sí, con esa persona al frente está perdida, entonces no la tenemos. Entonces imagínate también el efecto, el impacto, no solamente es al interior de estos grupos de poder, es para la gente. Si ya no tienes una comisión que te defienda, qué dolor, ¿no? Si ya de por sí era limitado, digamos, su poder respecto a las recomendaciones que tiene que dar y algunas otras incidencias, ahora imagínate que frente a las violaciones de derechos humanos no cuentas con una comisión. Me viene a la mente Ceci Flores, las víctimas de Ayotzinapa, toda esta gente que está esperando a que el gobierno los apoye, no papá gobierno, simplemente el gobierno, ¿no? Y cómo no te toca el corazón siendo mujer, porque creo que las mujeres, y no es por menospreciar ni mucho menos machismo y feminismo y feministas, y no, simplemente la mujer en algún punto de su corazón o de su ser es como más, pues yo creo que lo de los derechos humanos es una cosa que traemos todas. Pero ya viste que hasta presentó una carta falsa. Sí, no, sí. Bueno. O sea, ¿de qué se trata eso? En su postulación hay una carta que nadie firmó y que nadie avaló. Entonces, cuando ves eso, también dices... O sea, reprobó y falsificó documentos. Y su primera votación en el sexenio anterior, pues fue un evidente fraude. Ah, claro, Lo más triste es que, pues, hoy en México los derechos humanos son un fraude. No hay quien los defienda y pues lo estamos viendo, ¿no? Tenemos que revertir que haya mujeres que plagien tesis, que reprueben y sean presidentas, y que sean presidentas y no hagan nada. Sí, pues sí. Ahí que no cuenten con nuestro matriarcado, por favor. Yo soy cantante, pero no vendo ni un disco, pero no me quedo con las ganas. Y ella no es cantante porque no quiere, pero canta muy bonito. Bueno, y sobre abuso no hay engaño. Parece ser que se nos olvidan los años anteriores, 2020, 2021, 2022, porque estos años para estos hombres son, bueno, no, Yune es un poco más antes, 2016, pero se nos va olvidando la sociedad en general. ¿Por qué ponemos esto? Porque estos personajes, por decir algunos, porque hay muchos más, abusaron, acosaron, tienen denuncias oficiales. O sea, por ejemplo, un Trump. Se nos olvida que en el 2022 lo declararon culpable. Fue declarado culpable con el caso de E. Jean Carroll, la escritora que dijo, a mí me abusó, a mí me violó en un, iba a decir closet, bueno, no, en las tiendas, se me va la palabra, probador de una de las tiendas de Nueva York. Entonces, Trump tuvo que pagar un dinero, o sea, con billetazos, el hush money ese que se usó con la artista porno, pues acá también de otra forma fue un hush money de, ya no hablen de esto, de incluso el juez que llevó el caso, él le dijo, por favor, ya quítame ese estigma
O sea, ya nadie habla del caso. Entonces, ese es un Trump. Ahora, Trump, que es abusador y acosador, porque está probado, si se declara culpable, está probado, pues ya es el presidente de Estados Unidos, entra en enero, a finales de enero 2021, al amanecer, ya va a ser el presidente. Entonces, estamos ante líderes que son abusadores y acosadores, y a la sociedad, esa parte a mí sí me cuestiono de qué tan podridos estamos para ya no hablar de eso, porque ya estamos hablando de cómo va a manejar un país. Sí, pero la ética y los valores humanos, ¿dónde quedan? Entonces, por ejemplo, Matt Gaetz, que va a ser el fiscal, pues también trae una trayectoria de el FBI lo investigó por tráfico sexual y que anduvo con una niña de 17 años que en Florida es ilegal. Entonces, ahorita está eso calientísimo en Estados Unidos, porque dicen, entonces, ¿a qué nos enfrentamos con un fiscal que ni siquiera él siguió la ley? Y aquí en México ni se diga. Un Félix Salgado Macedonio que sigue ahí diciendo y desdiciendo y poniendo a su hija como títere del gobierno. Y Basilia Castañeda, que en su momento lo denunció, la desaparecieron. ¿Dónde está Basilia Castañeda? La callaron. O sea, digo desaparecieron en sentido figurado. ¿Dónde está Basilia Castañeda? Que la silenciaron. Hasta Morena en algún punto la puso como dada por muerta. Y un Yunes, que también trae mucha cola que le pisen. Lidia Cacho sacó por muchos años toda esta cloaca de pederasta, etcétera. Y ahora es de los traidores junto con su hijo, que ahorita nos vas a contar, y que trae el país en jaque porque fue el traidor número 1 de lo de la reforma judicial. Y entonces, aquí sí yo abro la conversación. Estamos tan podridos y tiene que haber una fuerte revolucionada para que cambiemos de mentalidad, ¿o qué? ¿Ania? Sí, yo creo que la decadencia social pues ha ido avanzando. Cada vez estamos pues en esta situación en donde efectivamente tenemos los antilíderes. Yo creo que aquí, más allá de, como bien decías, más allá de si hay denuncias, de si se les va a juzgar o no, de si en el caso, por ejemplo, de Yunes, si lo expulsamos del partido o no, etcétera, pues yo creo que sí tiene que haber una reflexión muy profunda por parte de la sociedad. Pues en este caso nosotros hablamos de la de México, pero pues evidentemente nos afecta directamente lo que decide la sociedad en Estados Unidos también, ¿no? O sea, yo creo que para muchos ciudadanos en Estados Unidos pues fue una elección muy compleja la que acaban de vivir, porque era elegir al menos peor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque sabemos lo que representaba cada uno de los candidatos. Pero yo sí creo que en este caso, porque evidentemente, como dices, o sea, fue declarado culpable y ahora es presidente. Fue declarado o fue perseguido o fue acusado y ahora es senador y cambió el rumbo del país. En el caso de Yunes, en cuanto a la reforma judicial, y es más, la que se tuvo que exiliar fue Lidia Cacho y no él. O sea, entonces yo creo que aquí es ¿qué estamos haciendo como sociedad? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿A quiénes estamos poniendo como sociedad en el poder? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar por nuestros propios intereses como sociedad? Porque eso también es importante. O sea, yo creo que el dilema en los ciudadanos de Estados Unidos era, o sea, ¿qué queremos? A una Kamala que, pues sí, es mujer y sí, seguramente no tiene estas acusaciones, pero promueve una agenda que no sabemos a dónde nos va a llevar, o queremos a un Trump que trae estas acusaciones, pero que a lo mejor va a hacerle un alto a lo que está sucediendo en México. No sé, o sea, creo que fue una elección muy compleja y pues digo, México no nos quedamos tan lejos, ¿no? O sea, Salgado Macedonio sigue teniendo fuero, sigue estando protegido, su hija gobernadora sigue estando protegida a pesar de que a Guerrero se lo está llevando la fregada. O sea, la señora prefiere ponerse a cantar cuando masacran gente. Entonces, creo que todo eso, digo, me queda claro que no es responsabilidad de la gente los errores o las atrocidades que comete cada persona, pero sí es responsabilidad como sociedad
¿a quién le estamos dando el poder? ¿Quién nos convence? ¿Con qué nos convencen los líderes? No, simplemente. ¿A qué le damos nuestro poder? ¿Lo quisieras en tu casa? O sea, pregunta desde ahí. Exacto. ¿Cómo lo vas a querer en tu país si no lo quieres en tu casa? O sea, ábrele la puerta a Trump y que entre. Ay, y tú sola, pues, si abusó de alguien y si acosó y no sé qué, pues a Félix Salgado Macedonio ni se diga, ni afuera de la casa lo quiero. Exacto. O sea, entonces aquí, antes de irnos con Indira, la parte de Yunes, tú que estás en pues todo esto, ¿cómo fue? Pues fue como él quiso. porque ni siquiera él, o sea, le avisó a nadie la decisión. El Yunes papá llega a él, le pide al hijo que pida licencia, llega a él, y luego al final se inventan que el hijo no va a llegar que porque está enfermo, no sé qué, y al final sí llega el hijo, sí, y se avienta ahí todo un drama. Pero bueno, al día de hoy ya lo expulsaron. Ya están expulsados del PAN, tanto el papá como el hijo. Ellos van a seguir renegando, van a seguir diciendo que ellos han impulsado el PAN en Veracruz, cosa que pues obviamente no. O sea, el PAN va más allá de las personas. Ni los quieren en Veracruz. ¿No vieron los anunciantes así de que traidor? O sea, pero bueno, expulsados ya están, pero es a lo que iba. O sea, ok, el partido pues está haciendo lo que le toca. Pero los demás, ¿qué? ¿Qué más vamos a hacer para que no tengamos que seguir padeciendo a estos antilíderes? ¿Tú, Indira? Yo estaba escuchando una canción que se llama Más 57, que la hicieron varios reggaetoneros íconos de Colombia. ¿Cómo? La semana pasada, Más 57, okay, que es la Lada de Colombia. Uh-huh. Y lamentablemente encontré una reflexión que no solamente tiene que ver con las decisiones que tomamos para las personas que llegan al poder a representarnos, sino con toda aquella persona que nosotros pensamos que tiene una incidencia o un impacto en el arte, en la ciencia, en donde ustedes quieran. Y lo saco a colación porque la canción causó mucha polémica al interior de Colombia y afuera también, porque tiene una letra en donde sexualizan a una niña de 14 años. Y entonces hablan de esa niña en un ambiente de drogas y de prácticamente prostitución, porque eso es lo que dice la canción. Ahora, son reggaetoneros muy reconocidos, incluso por hacer labor social, ¿eh? O sea, están metidos en temas de salud mental, por ejemplo, de ayuda humanitaria y demás cosas. Pero se atrevieron a ni siquiera cuestionarse la letra de su propia canción. Y luego, cuando... O sea, la normalizaron, ¿no? Sí, o sea, de que no importa sí, pues es una canción más de reggaetón. Digo, tampoco vamos a esperar demasiado, ¿no? Pero... Y no es tener una moral elevada, ni es estar de mochos, ni es... No, simplemente que cuando un consenso social ni siquiera es capaz de cuestionarse lo que estás diciendo, o en este caso tener decisiones de quién te va a representar en el poder, pues es que entonces de fondo todos estamos mal, claro. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no hemos logrado hacer conciencia de que hay cosas que si en algún momento de la historia han estado permitidas, normalizadas, aceptadas, incluso abrazadas y protegidas, en este momento ya no. En este momento, si tú sexualizas el cuerpo de una chica de 14 años, pues entonces, ¿qué te puedes esperar de lo permisivo, pues sí, de ser permisivo con todo lo demás que hay alrededor? Y ahí lo que yo encuentro es que sí estamos en un punto de inflexión como civilización, porque por una parte tenemos un montón de avances y nos cuestionamos cosas como ¿qué será mejor para mi economía, para seguir adelante, para muchas otras cosas? Pero no llegamos a estos puntos, ¿sabes? De lo que estamos permitiendo que entre a nuestras vidas. Tú acabas de decir algo muy importante de a qué le abro la puerta, a quién lo dejo pasar. Pero no solamente en la política. O sea, ¿quién lo dejó pasar en un entorno social que se está volviendo cada vez más permisivo? Sí. ¿Sabes? O sea, no hay límites, no hay una conciencia de lo que impactan las palabras, de lo que impacta el hecho de que tú estés diciendo esas cosas, o de lo que impacta las consecuencias de tus actos.
porque también eso es lo otro, tomarlo a la ligera. Entonces, yo sí pienso que más bien, y les invito a que todos hagamos esta reflexión, porque a mí me cayó el 20, dije, si no hubiera habido esa polémica, probablemente yo hubiera escuchado la canción y tampoco le hubiera puesto atención a que trae esta frase explícitamente. No, ¿sabes? Y tanto que criticamos, que hemos tocado también el tema de Puff Daddy y la lista negra y que sus fiestas y él está en la cárcel, pues es que, a ver, volteamos a ver aquí a estos personajes. O sea, estos personajes no están muy diferentes a Puff Daddy. O sea, Puff Daddy en el hollywoodense, ¿verdad? En el aspecto de Hollywood, los artistas. en otra trinchera. Pero ellos, a ver, o sea, yo siendo su mamá, si yo soy la mamá de Trump, o de Matt, o de Félix, o de Yunes, pues no quiero saber qué les dicen. O sea, porque se supone que quieres educar con el ejemplo, con la ética. Entonces, ahorita las mamás que somos bueno, no voy a decir mamá joven porque ya no estoy tan joven, pero mamás de niños chiquitos, si te pones a pensar y dices, a ver, yo estoy educando de una forma, pero mis hijos están volteando a ver a líderes como estos, ¿y qué les voy a decir? Uh-huh. No son el ejemplo a seguir. Entonces, no son el ejemplo a seguir. Dejen ustedes, si actúan como empresarios, si traen la estrategia número 1 para hacer del país, bueno, lo mejor. No traen valores en la bolsa. Entonces, ¿qué? Si no cuidan a los suyos, si el beso de Melania, esto sí, porque la otra sabe que abusó y acosó de verdad, yo creo que Melania obviamente sabe. Es más, lo acaba de decir Melania, yo voy a ser part-time lady, o sea, no va a estar al 100% como primera dama. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con convenios y a fuerza. O sea, Melania sabe lo que tiene en su casa. ¿Sí me entiendes? Entonces yo sí creo que aquí las esposas de ellos, o las no esposas, las parejas, o lo que sea, las hijas, la hija de Félix Salgado Macedonio, no sé cómo no se le... O sea, si yo fuera la hija de alguien que así, simplemente marco mi raya. O no sé ustedes. Pues yo pienso, digo, no sé cómo sea la dinámica familiar de Salgado Macedonio y su hija y etcétera, pero hasta cierto punto yo creo que hasta lo normalizan, porque justamente pues ella creció en un entorno en donde el poderoso era su papá y como era tan poderoso pues podía disponer de todo, incluso de las personas, ¿no? De la integración, de la integridad, de la dignidad de las mujeres. Entonces yo quiero suponer, dándole pues un poco el beneficio de la duda a la gobernadora, pues que ella ha normalizado todo este tipo de situaciones, como me imagino que la han tenido que normalizar una Melania o, en fin, pues las mujeres que están alrededor de estos personajes, que cabe decirlo, estamos tan decadentes que no solamente son los señores los que tienen este tipo de trayectorias, ¿no? O sea, sucede también en caso de mujeres. Pero yo insisto, ¿qué esperamos? Somos una sociedad, hablando en el caso de México, que se escandaliza y hasta abre un change.org en contra de Ángela Aguilar, pero todo lo demás no lo señalamos. O sea, somos muy selectivos en lo que sí está mal y en lo que sí, en lo que no está. O sea, siento que esa parte tiene mucho que ver con lo que dices tú. O sea, ¿qué valores queremos como sociedad? ¿Cuál es nuestra ética? ¿Hasta dónde vamos a ser permisivos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Porque luego también somos muy dados a decir, ay, bueno, pues a mí no me afecta Trump, mis hijos no escuchan reggaetón, no me afecta. Pues es que tus hijos en tu casa no escuchan reggaetón, pero el día que salgan de ahí no sabemos qué sucede, no sabemos cómo lo interpretan, no sabemos cómo justamente se van a comportar pues en la vida pública, en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa parte pues hay que cuestionárnosla como sociedad y como familias. No, es que aparte no son generación espontánea, o sea, no llegaron ahí nada más porque un día aparecieron, sino hay una construcción de una sociedad que les ha acompañado. Al menos lo que yo sí pienso e insisto es, la pregunta tiene que ser para nosotros. Sí. O sea, al final, pues, ¿ellos qué? Pues ya están ahí. O ya perdimos, ¿no? Eso de sentarnos y analizar. Ajá, pero ¿qué es lo que estoy permitiendo? Escuchar, sentir, pensar a raíz de esto. Y sobre todo los que son hombres, porque esa es la otra, ¿no? Siempre decimos a las mujeres que tenemos que cuidarnos y tenemos que defendernos y si ellos, ¿qué onda, no? O
sea, no, totalmente. Yo siempre he pensado también, sí, hay muchas mujeres cómplices, pero ¿y ellos? Los que están alrededor de cada abusador y de cada acosador y de cada violador, porque sí los hay. Claro. Entonces, más bien para mí la pregunta es una pregunta social. De verdad, yo nunca pensé llegar a este momento de mi vida, a lo mejor es de edad, no lo sé, pero este momento de mi vida en que yo escuchara esa canción y dijera, madre mía, o sea, pues entonces, ¿en qué sociedad estoy viviendo? ¿Sabes? Yo a los 14 años no estaba pensando en entrar al antro y claro. ¿no? O sea, la neta, no. Pero sí, nos deberíamos de concentrar en sensibilizarnos, porque ninguno de esos reggaetoneros y ninguno de esos líderes y ninguno de las personas que tengamos en una empresa, incluso en puestos, de ciertos puestos clave, pues son generación espontánea. Exacto. Bueno, y para cerrar los temas que hemos tocado en la mesa, creo que esto de tiempos de jaca, no sé si vieron el video, sí, en donde esta semana, bueno, Nueva Zelanda, que está hasta el otro lado del mundo, fue tema viral porque se pronunciaron los maoris, los que representan ahí en el parlamento, literal, agarraron la hoja, bueno, esta chava que ustedes pueden ver ahí, que es una representante de los maoris, y le hizo así a una reforma que se puede traducir a una de las reformas que están ocurriendo aquí en México, por ejemplo. Me hubiera encantado que así le hicieran a la reforma judicial. Entonces, el punto aquí se me hizo tan elegante porque no fue como eso que hemos visto aquí en la Cámara de Diputados o en el Senado, etcétera, que se pelean y que parece un circo, que trae la botarga o no sé qué. O en Italia o así, que hemos visto en varios escenarios en estos parlamentos, etcétera, congresos, como se vayan llamando en cada país, como también ahí se puede faltar el respeto. Esto no fue una falta de respeto, se me hizo tan elegante que empezara a cantar esta señora y que le siguieran todos los demás. Y el líder de todo esto, o sea, el líder que llevaba ahí toda la agenda, pues casi que empieza a temblar, porque en verdad era como, y tuvieron que suspender la sesión. Entonces, bueno, tú que estás también, y tú que has estado ahí, yo creo que debe haber sido algo, me hubiera encantado estar, y más que nada, me hubiera encantado que eso suceda ahora, con estas reformas no constitucionales, anticonstitucionales que están sucediendo. Uh-huh. O sea, porque ya estamos pisoteando la Constitución y allá en un vislumbre de pisoteo, pues empieza una resistencia de una forma muy elegante, muy directa y creo que puede proceder. Entonces, bueno, abro aquí la conversación porque creo que en México sí falta que hagamos un jaca, de cierta forma, ¿no? Para poder alzar la voz o algo, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que yo también lo vi y la verdad es que, como les decía ahorita, me parece, la jaca a mí me parece, es una danza de guerra de los maorís, me parece una cosa muy bonita, es algo muy histriónico, pero también como muy pasional, en donde ellos están manifestando, pues en este caso fue objeción, pero también manifiestan de pronto orgullo, unidad. O sea, es parte de su cultura. Ajá, sí. En mi defensa, para quienes me conocen, pues saben que yo en la cámara me subo a tribuna y manifiesto el sentir de la gente. Sí. A mí me ha tocado ver muchos tipos de manifestaciones en la Cámara de Diputados. He visto manifestaciones de representantes de los pueblos indígenas. He visto mucho tipo de manifestaciones y creo que pues es parte de, ¿no? Yo se los comento mucho ahí en la cámara cuando de pronto pues sí te exaltas o sí te apasionas porque estás defendiendo un tema. Muy buena tu intervención. ¿Cuál fue la última? Pues es que las últimas 2 semanas he estado, pero bueno, la Constitución, nos mataron la Constitución, y yo lo que les digo siempre, porque luego hay gente que dice, ay, bájale, no, a ver, voltea a ver el Parlamento inglés o en España, o pues ahora en este caso el de Nueva Zelanda, pues no es de que te faltes al respeto, obviamente no, pero sí es de, a ver,
es que yo represento a un sector de la población y tengo que venir a manifestar aquí si estamos a favor o en contra de lo que está sucediendo. Usar tu herramienta. Usar tu herramienta, lo que representas, etcétera. Yo creo que eso tiene que seguir pasando en los parlamentos. Tristemente, pues en el caso de mexicano, pues es un parlamento que de cierta manera ahorita está pues como secuestrado por una mayoría oficialista y que pues lo último que nos queda es nuestras manifestaciones, es la voz para defender. Tú ves un cambio cuando tú vas, por ejemplo, estas intervenciones que has hecho últimamente, ¿ves algún cambio en el ambiente cuando tú te subes a tribuna, intervienes y tú ves a lo mejor otro que empieza a cuestionarse que no se cuestionaba antes? No sé, sí. Quiero saber. Fíjate que cuando estaba viendo este video de Nueva Zelanda, cuando empieza ella que rompe y le pasan la cámara al speaker, que es el que como si fuera el presidente de la mesa, haz de cuenta, cuando vi su cara de ¡ay, otra vez! Dije, así, justo la cara de los de Morena, cuando en mi caso, por ejemplo, que subo a tribuna, ahí viene ¿no? Ania. Ahí viene Ania, ¿qué va a decir? Siempre hay reacciones, o sea, siempre que yo subo a tribuna hay reacciones, porque pues no les gusta que les digas la verdad, no les gusta que señales lo que están haciendo mal, no les gusta que señales que están haciendo reformas inconstitucionales. Entonces me sentí muy identificada con el momento porque dije así, la misma igualito. cara. Te faltó bailar tantito. Me falta a mí nada más bailar, no soy tan, pues no me da la voz para hacer ese canto o a lo mejor la coreografía, no sé cómo se llame, pero sí siento que tiene que ser parte del representante, en nuestro caso, pues que somos representantes populares. En el caso de ellos muy particular, vi que incluso hubo toda una manifestación ya fuera de Exacto, de pues la digo, casa, trasciende, ¿no? o sea, trasciende de cierta forma, ¿no? Trasciende. Y en el caso de México, pues algo que yo sí he notado es que cuando hay un descontento de la sociedad, en cuanto nosotros subimos a tribuna o avisamos, etcétera, sí hay estas manifestaciones. Sucedió con la reforma del INE, sucedió con la reforma al Poder Judicial, cerraron la Cámara, cerraron el Senado, la propia gente, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ser parte de que haya un cambio tal cual, pues es paulatino, pero sí ha servido a la sí presión. se mueven fibras, digo, en Sí. España también lo vemos con lo de Pedro Sánchez. Ahora con lo de Valencia, o sea, han pasado cosas que se mueven fibras desde ahí, desde la tribuna. Y simplemente este miércoles que discutimos el tema de la prisión preventiva oficiosa, que estuvimos todo el día, pues bueno, se logró que al final quitaran lo de defraudación fiscal. Que ahí me gustaría aclarar, yo estoy a favor de que cualquiera que cometa un delito sea juzgado y sentenciado. El problema es que lo que querían hacer ellos era poner cualquier delito en el apartado de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si yo llego hoy y te planto lo que tú quieras, cualquier droga, vas directo a la cárcel. Entonces, eso era lo que nosotros decíamos, oye, no puede ser porque primero está la presunción de inocencia y segundo, y porque lo hemos dicho desde el 2019, en el 2019 también hubo una reforma, nosotros la votamos en contra. Y lo decíamos, es que bajo este régimen no puedes estarle poniendo delito tras delito tras delito a la prisión preventiva oficiosa, porque entonces el gobierno, que sí es persecutor, pues te va a poder perseguir por lo que se les antoje cuando les seas incómodo. Claro. Entonces ya me veía yo ahí por no pagar una multa, pues ahí te encargo, ¿verdad? Ya no vas a estar en tribuna, vamos. Ya logramos ese día que se quitara la parte de la defraudación fiscal, que pues a mí me parecía terrorismo fiscal, y logramos que se quitara el narcomenudeo, que el narcomenudeo pues se tendría que estar persiguiendo ya de oficio, ¿no? Claro. Cosa que no pasa en este país con este régimen. Indira, te veo muy pues pensativa. Sí, son tiempos de jaca, sí, son tiempos de hacer visible lo que te inconforma, de tener posicionamientos claros y de tener la lucidez suficiente como para entender hacia dónde vas y cuál es el propósito de tu jaca. Cuando yo llegué al Senado, venía de ser activista y mucha gente me comenzó a decir, entonces tú ya eres política, ya no eres activista. Y yo decía, a mí no me pueden quitar lo que yo he construido. Yo quiero seguir siendo activista. O sea, yo quiero hacer visible esa inconformidad. Y entonces
fui la primera que sacó un pizarrón. Ya después me siguió la corriente Xóchitl Gálvez y después Gustavo Madero, y entonces cuando vi ya todo el mundo traía un pizarrón, de decir, cuando yo no estoy en mi escaño o cuando yo camino de mi oficina al escaño, todo el mundo tiene que ver qué es lo que estoy pensando. Y entonces ese pizarrón se convirtió en el pizarrón de la protesta. ¿Y qué ponías ahí? De todo, pues en contra de la militarización, en contra de la ley eléctrica, en contra, ¿no? Porque cuando la gente hace estas pancartas y las saca a las calles, pues normalmente son manifestaciones en contra. Entonces, el pizarrón, los primeros 2 años en el Senado tuvo mucha... Sí, recuerdo. Sí, estaba en las primeras planas de los periódicos. Sí, yo claro. no estaba, pero estaba el pizarrón. Claro. Bueno, ya lo estás diciendo, que tú fuiste la que empezaste. Entonces, estaba el pizarrón y ese es el impacto pedagógico. El impacto pedagógico es que hay una sensibilidad, digamos, a lo que estás diciendo en algo más sencillo y más simple, que es como esto, como un canto. A lo mejor tú no sabes ni en dónde queda Nueva Zelanda, pero entiendes su disgusto, su enojo, su coraje. Y el segundo momento que yo me acuerdo que también se hizo muy icónico fue el de cuando dije en tribuna, no canté la canción porque tampoco tengo dotes así de cantante. No, bueno, sí, bueno. Me gusta. Pausa. Sí te he visto bailar. Me gusta. No, pero hiciste una cosa bailar de y cantar. De OV7, Sí, bueno. me encanta. Saliste en tribuna. Yo soy la tía que baila y que canta. ¿Ves? Entonces no digas que no, porque sí te he visto bailar. Pero imagínate la tribuna y dije, no lo voy a cantar, porque entonces sí se puede prestar a que es una payasada. Mejor lo voy a decir. No. Entonces la frase esta de la canción de Molotov, de si le das más poder al poder más duro, te van a venir a coger, fue muy icónica y también le dio la vuelta al país, porque es que, pues no es un discurso normal. No, pues tenía la frase y tenía la frase leída. Ah, o sea, leíste la canción. Sí, leí la canción de Molotov, esa frase, específicamente esa frase. Y el tercer momento icónico, y ahí sí lo hice con mis compañeros, fue, ¿se acuerdan cuando tomamos la tribuna en el Senado durante un par de días? Ah, claro. Día y noche, o sea, con los megáfonos. ¿Se acuerdan? Los senadores con los megáfonos. Bueno, pues esa idea fue mía. Mandamos a comprar los megáfonos. ¿Por qué? Porque cuando tienes un problema de tanta tensión, pues eso, la gente tiene que ver que no solamente que estamos arriba de una tribuna, sino que como nadie escucha... Ah, aquí estamos. Pues mira, claro. Traigo un megáfono para que me escuches, los de Morena y aliados, ¿verdad? Claro. Para que no sea en silencio la toma de la tribuna. Entonces, lo que yo veo con estas expresiones es sensibilidad, pedagogía en tiempos de redes sociales. Se presta también a que todo el mundo se entere, a que entienda y capte cuál es el sentido de tu postura. Y yo sí pienso que la política no debe estar peleada con el activismo. Exacto. O sea, yo soy de las que defiende y siempre voy a defender. No, digo, si eres política, estás activista o sea, no de closet, pero eres activista, o sea, si eres política tienes que tener algo de activista. Sí, claro. Y que nadie te lo puede quitar, porque también es eso, ¿no? El activismo luego secuestra como la etiqueta, entonces no cualquiera puede ser activista y menos un político. O sea, adivina que en estos tiempos eres político y eres activista a la vez y no se contrapone y es padre también expresar todo este coraje civil, porque al final tú no dejas de ser una persona y un ciudadano, una ciudadana, que puede manifestarse en todas estas expresiones. Y son bonitas porque conectan con el sentido de, pues yo también me siento así, ¿no? Yo también estoy inconforme. Ahora, los tiempos de Jaca no solamente son en tribuna o tal, también yo creo que los tiempos de Jaca tienen que ser en las calles, traspolarse al ciudadano, y lo hemos insistido muchísimo en estas mesas de, bueno, háganse escuchar, hablen, no se callen. Hace poquito di una conferencia y me preguntaban, ¿qué hacemos? Se acercaron todas las personas, pero ¿qué podemos hacer? Pues desde tu trinchera puedes hacer muchas cosas, no tienes que inventar el hilo negro, porque muchas veces dices tú, no, bueno, pues yo soy alguien así. No eres alguien así, tú tienes el poder. O sea, tú como ciudadano tienes poder. Claro. Tú bien lo dijiste, Ania, le cedemos el poder al político, al que nos representa, pero tú también tienes un poder. No quiere decir que te quedaste sin poder, te chuparon el poder. No. Entonces, los tiempos de Jaca creo que ahí también ahora son muy necesarios en la sociedad,
de manifestarse las inconformidades, lo que no vean bien, lo que tal, y en sus círculos sociales, en el empresariado, como vaya siendo, no tiene que ser una cosa tal, pero poco a poco todo eso se une y creo que se hace un jaca, ¿no? ¿O qué? Ya para cerrar. Claro, oye, y me acuerdo también en el 2018 que llegamos a Cámara, pues justo como dices tú, o sea, aquí estamos, nos deberían de escuchar, pero no lo hacen, pues traemos el megáfono. Y nosotros, ¿tú también llevaste megáfono? No, nosotros siempre en el PAN tratamos como de hacerlo muy visual. Uh-huh. Me acuerdo mucho que en esa época Morena nos decía, ya van a hacer su performance, porque subíamos todos a tribuna con la pancarta y la foto y la fregada. Y ahora ellos también lo hacen. Y yo digo, es que tienes que hacer ese ruido para que la gente te voltee a ver algo que les va a perjudicar y que deberían de estar viendo, pero que pues obviamente entendemos que pues no necesariamente les gusta prender el canal del Congreso, ¿no? Y justo esto, pues cuando subes esta imagen, o por ejemplo ese día, les traje la Constitución, salió en todos los medios nacionales, porque es, caray, están matando la Constitución, que además pues sí lo estaban haciendo, y se veía un funeral, o sea, todos estaban de negro, Ania con la Constitución, bueno, a ver si ahí en postproducción lo ponemos, y salías así, entonces si era, como dice ahorita Indira, bueno, estamos en tiempos de redes sociales y tiene que llenar el ojo, también, conectar. No van a prender el canal del Congreso a ver qué onda. Y bueno, yo no soy maorí, pero mi jaca yo creo que es la defensa de la verdad y así va a seguir siendo. Me encanta eso, me encanta. Y yo digo que es mejor ver esas manifestaciones que Citlali encima de Gustavo Madero. ¡Ay, Dios! No, eso no queremos, eso es anti-jaca. Mejor es eso, sí, totalmente.